Entonces, miren, por ejemplo, este examen son dos curvas consecutivas, pero con una separación de recta o una longitud recta, donde ya partimos de radios ya conocidos, radio 1 y radio 2. Luego tenemos el ancho del carril, el bombeo, una progresiva del punto PT1 en este caso, es decir, desde aquí. Luego la pendiente longitudinal que se mantiene constante en todo el alineamiento. Se mantiene constante en todo el alineamiento. Por lo propio, la cota de un punto conocido, en este caso del PT1, el porcentaje en recta que tengo que distribuir la longitud de transición de mi peralte y la longitud recta que debe existir entre cada una de las curvas. Obviamente esto tal vez hemos partido desde algo más, por así decirlo, en función de las deflexiones que hubiese para el diseño de lo que es las curvas circulares, ya porque si me da digo, el- la longitud recta que debería existir, entonces probablemente aquí le falten datos de inicio. Pero esto ya sabemos resolver. Va a ser toda esta longitud, tangente 1 más tangente 2 más la longitud recta que me indica. Y como si no me indica qué tipo de curvas tienen que ser, sí o sí tenemos que irnos al caso más sencillo, que es una curva circular, donde si por algún caso hay que siempre fijarse el enunciado, hay veces que el ingeniero dice radio 1 va a ser igual a 2 veces radio 2 o viceversa. ¿Ya? Si no indica nada de eso, yo puedo asumirme radio 1 igual a radio 2 para no tener algo, estar calculando algo más. ¿Ya? Entonces, como tal, como se trata de lo que es un diseño de peralte, lo que nos importa es el punto central. Entonces, ya tenemos dos radios definidos. Para determinar el punto o lo que es la velocidad o bueno, la pendiente relativa que necesitamos para nuestros cálculos de longitud de transición y de aplanamiento, sí o sí requerimos la velocidad específica que ocurre en las curvas. Entonces, tenemos que utilizar la fórmula del radio mínimo para encontrar esa velocidad específica. Mm, Esto es muy importante, esto no sabía, la verdad no nos indica cuando no partimos desde el enunciado, cuando no nos da el dato del peralte máximo a utilizar, aquí indica que al ser grandes los radios, por lo general los radios son pequeños, menores a 100 metros, en diseño para velocidades pequeñas, pero al tratarse de radios bastante mm, más de 100 metros, se asume un peralte de 7%. La verdad no he visto ningún examen con este tipo de falta de dato, pero ahí está el dato adicional. Si los radios son mayores, asumimos un peralte del 7%. Entonces, sacamos para cada uno de los radios lo que es la velocidad específica y adoptar, según esto dice, adoptar la velocidad específica mayor entre los dos casos. Tenga mucho cuidado en el caso del redondeo. Si aquí fuese 78,5, pues redondeamos directamente a 79, ¿ya? O si quiere más precisión, siguen trabajando con hasta un decimal, la verdad. Hasta un decimal pueden utilizar para interpolar. Entonces, de los dos velocidades específicas,
se toma el mayor, en este caso 78, para hacer la longitud de transición. Esto creo que en el examen que hemos resuelto ayer, si no me equivoco, hemos cometido ese error, porque yo igual me parecía raro que, según mi lógica, había que encontrar sí o sí la velocidad específica para desarrollar la longitud de transición en cada curva. Esto no sé si es, mm, no sé si el Inge lo dice en clase, ya la verdad es eh, bastante cortas sus explicaciones en cuanto a Peralte. No sé si han podido leer, bueno, en el video se esclarece mejor, pero yo igual noto que es mejor trabajar con la velocidad específica más grande de entre los dos radios en curvas consecutivas para adoptar una única pendiente relativa y no estar calculando dos veces. Ya porque eso es lo que me parece un poquito raro. Luego, como se trata de peraltes, sí o sí necesitamos progresivas y cotas. ¿De qué puntos? En este caso, como se trata de una consecutiva y donde los únicos puntos eh, que entran en, por así decirlo, en interés va a ser la transición en el centro, donde recordemos al tener una línea recta, partimos desde nuestro peralte máximo, en este caso del 7%, hasta el bombeo, que si no me equivoco, justamente para este caso es del 2%. Sí, del 2%. Tiene que bajar hasta nuestro bombeo para hacer esta transición en caso de una línea recta. 2% aquí, 7% aquí. Entonces, eh, se da esta corrección o esta transición de peralte, donde en estos puntos, recordemos, están los puntos, en este caso, eh, según este alineamiento, a la entrada tenemos el punto PT1 y a la salida el PC2. El por ello que si en nuestro enunciado ya nos da la progresiva correspondiente al PT1, es decir, a este de aquí, y a nuestro punto PC, bueno, la cota y progresiva del punto PT1, y como yo solo quiero analizar el punto central, lo único que me faltaría encontrar va a ser el punto, la progresiva del punto PC2 y su cota. No necesito hacer nada más. ¿Cómo vamos a obtener eso? La progresiva, como con el punto PT1 es aquí y existe una longitud recta de esos 62 metros, lo único que tendríamos que hacer, como en este caso, es a la progresiva de mi PT1 sumarle la longitud recta para así obtener la progresiva en el PC2. La cota, recordemos, bajo fórmula de lo que es dependiente, aquí está de otra manera, pero es lo mismo. La cota de referencia que va a ser de nuestro punto PT1, esos 2654,21, o bueno, más la pendiente longitudinal, como en este caso, si no me equivoco, es negativo. Sí, como es negativo, ya, nuestro punto PT1 en el inicio está en un punto más elevado y el punto PC2 está abajo. Debo mantener esa pendiente negativa de justamente los 5,6%, menos 5,6%. Entonces, aquí va a ser menos 0,056 por la longitud que existe entre ambos puntos, que es justamente esa longitud recta de 62 metros. Y de esa manera sale eh, la misma cota. Necesito algo más, lo que es la longitud de transición. Entonces, al haber ya definido una única velocidad específica de ambas curvas, la mayor, el chiste es encontrar la pendiente relativa ahí, porque ya me brinda el ancho de carril, el peralte es el que me ha asumido y lo único que me faltaría es definir la pendiente relativa en este caso, que
tengo que interpolar, porque recordemos que tenemos de lo que es 60-70 y de 80-90, si no me equivoco, ¿ver? Sí, de 80-90. Como no encaja en ninguno de estos, sí o sí tengo que hacer la interpolación, del cual obtenemos 0,52% de pendientes de la tiba, del cual obtenemos el resultado de la longitud de transición y por ende también podríamos calcular la longitud de aplanamiento. Luego necesitamos calcular cuál va a ser la longitud recta, porque aquí está lo que eh, adelantábamos hace un rato, la parte central donde partimos desde nuestro peralte máximo y hacemos la transición hasta nuestro bombeo, donde en un porcentaje, justamente para este caso del 70%, se va a desarrollar en la longitud recta y el restante 30% se va a desarrollar en parte de mi curva, en este caso la curva 1. Por lo cual, el 0,7 de 50,48 tendría que ser estos 35,336. A ver, déjame verificar. Y obviamente el restante de esa longitud se va dirigido al desarrollo en curva. Entonces 0,7 por 50,48, sí, da esos 35,336. Entonces, mmm, algo que aquí necesitamos verificar es esta parte me estaba olvidando. Ahí nos faltaba verificar esta longitud recta. La longitud recta tiene que cumplir justamente estas distancias de proporciones. ¿Ya? Era mejor que estudiamos con esto, la verdad. Faltaba bastantes cosas, lo que estoy bien. ¿Ya? Entonces hay que verificar si esa longitud recta, que en este caso es de 62 metros, abastece para dos veces ese porcentaje que tiene que ocupar la transición. Entonces, justamente la longitud de transición es mayor al, a lo que es dos veces la longitud de transición si pasamos a 70 metros. Entonces no hay suficiente longitud. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué criterio toma? El bombeo. Delta T 3607 esos 62 hay que dividir entre 2. ¿Cuánto nos da? Es 31 metros. 31 dividido entre 307 por 0,7. 21,7, 25,24, 25,24. ¿Qué nos falta aquí? A ver. 7.483,24 menos 7.447,183 son 36,057. Mm, 7.483,24 menos 36,057.
Lo que puede estar haciendo es deducir el peralte. El peralte que nos hemos asumido es muy grande, entonces, y así, 36,056. ¿Cuánto era nuestra anterior longitud de transición? 50,48. Eso sí, eso sí crees, eso sí nos dijo el ingeniero. Si nuestra longitud de transición es mayor, eh, como aquí hemos incurrido en que nos hemos asumido un peralte, ¿ya? Del cual hemos partido. Entonces, la longitud de transición que hemos obtenido no cumple con el porcentaje en recta que podríamos ocupar. Si se da el caso, lo que recomienda el ingeniero es hacer la deducción de ese mismo peralte. En este caso, hacemos la deducción a un 5%. Esos 7% que nos hemos asumido, menos supongo que el bombeo, obtenemos, bueno, podríamos calcular una nueva longitud de transición en función de este peralte. ¿Ya? Esto podríamos llamarlo de cálculo de peralte, del peralte. Entonces, donde tenemos una nueva longitud de transición, en este caso los 36,057, y el 0,7%, bueno, el 70% de esa longitud, 0,57, sale 25,40. Digo 25,24. Sí, está bien. Ahora, por si acaso, siempre hay que hacer la verificación, tal vez hay que deducir más, pero estos 25,24 por 2 son los 50, son 50,48 menor a mis 62 metros de longitud Z. Entonces, ahora sí podemos hacer el desarrollo de lo que es el replanteo y las longitudes que necesitamos para hallar nuestras progresivas. ¿Qué más? No nos faltaría nada más. Eh, Conocemos las longitudes y directamente podríamos armar lo que es la tabla de replanteo. Como son 6 puntos los que necesitamos, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que corresponden a cada una de las partes de la transición que existe. Lo único que tenemos que hacer, conocemos la progresiva de este punto, de este otro punto, hay que restar en este caso y luego sumar. En este caso hay que restar esta longitud de 25,24 y sumar el restante para obtener este otro punto. En cuanto a progresivas, las cotas ya sabemos cómo resolver usando fórmula de pendiente para lo que es el eje central. Hay que utilizar la pendiente longitudinal siempre teniendo en cuenta en qué punto nos encontramos para ingresar qué tipo o bueno con qué signo voy a ingresar mi pendiente longitudinal. Si positiva, en caso de justamente como es en este caso una pendiente negativa, una pendiente positiva será cuando busque un punto más elevado desde mi punto de referencia y mantener la pendiente negativa en caso de que busque un punto más abajo de mi punto de referencia. Y listo. Eso, esos dos pasos hay que verificar. El primero, para no utilizar dos velocidades específicas y hacer doble cálculo de longitud de transición, ocuparemos el caso de mi velocidad específica más grande para hacer el cálculo de mi pendiente relativa y luego interpolar para encontrar la cual le corresponda a esa velocidad específica. O si se encuentra en alguno de los rangos, ya podríamos ocupar eso. Luego, a la longitud de transición que nosotros obtengamos, en caso de que se trate de, como este ejemplo, de una longitud recta, que el porcentaje en recta que ocupemos no, no sobrepase la longitud recta que se nos brinda. Si es el caso,
hay que corregir o disminuir el peralte para encontrar el porcentaje en recta que mejor se adecue. Y luego procedemos de la misma manera. ¿Ya? En aquí que tenemos es una curva vertical, esto no nos corresponde hasta el otro examen. Esto de aquí también es curva vertical. Esto de aquí, aunque está borroso, es una espiral de transición. Diseñar la transición de peralte para la siguiente curva de espiral. Me dice que use el radio mínimo, por ende me tiene que dar de dato la velocidad de proyecto, el carril, el ancho del carril, la pendiente máxima, digo el peralte máximo, la pendiente longitudinal, menos 5,37 si no me equivoco. Luego tenemos el un cachito ya. Emi, hola, Ari. Ari. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. Perfecto. Ahora sí. ¿Dónde está? Entonces, para el diseño y para el cálculo de peralte lo que nos importa es la tangente y para ello necesitamos asumir un radio y que nos indica que asumamos el radio mínimo. Ocupamos la velocidad de proyecto que es de 75 kilómetros por hora. Luego adoptamos la fórmula de radio mínimo, velocidad de proyecto sobre 127 por el peralte máximo, que es de 0,08, o bueno, el 8%, más, en este caso, esto está mal, ¿ya? Porque no cumple con ninguna de las condiciones. Bueno, está haciendo en función de está en función de la velocidad del proyecto, la cual está ocupando. Pero habíamos quedado que hay que, eh, hay que priorizar el peralte. Entonces aquí habría que utilizar el otro coeficiente de fricción de 0,193 menos la velocidad del proyecto sobre 1134. ¿Ya? Y obviamente, como vamos a ocupar el radio mínimo, mi velocidad específica va a ser igual a mi velocidad de proyecto. ¿Qué más necesitamos para la tangente? Necesitamos justamente la longitud de la espiral. La longitud de la espiral utilizando, bueno, no nos dice cuál criterio hay que ocupar para tal vez, eh, aquí me dice calcular LE con criterio de comodidad dinámica, sí, con criterio de comodidad dinámica, es decir, con el de seguridad. Entonces, en función de ese criterio, adecuamos o encontramos nuestra longitud de espiral.
Y para no estar, bueno, aquí ha asumido el mismo resultado, también podemos hacerlo. Y los elementos necesarios para lo que es, si no me equivoco, nos debe pedir de planteo. Mm, no, los elementos necesarios para lo que es el cálculo de las progresivas es uno, la tangente t, para lo cual necesitamos calcular p y k. Y luego para la longitud de curva necesitamos calcular la longitud bueno, el ángulo de la espiral, phi, phi s. Entonces calculamos esos dos elementos, la longitud de la curva y la tangente de la espiral. Y aquí faltaría hacer el cálculo de progresivas, yo creo que lo hace después. Bueno, aquí está, una progresiva, no sé desde dónde partimos, desde el punto de inflexión, entonces necesitamos sí o sí todo. Entrada, donde está el punto T, el punto S, el punto C y por último el punto ET. Entonces aquí faltan progresivas, yo creo que no ha hecho el cálculo. Entonces, para el cálculo del peralte, o bueno, para el replanteo del peralte necesitamos las longitudes de transición, para lo cual necesitamos ubicar la pendiente relativa, que va a ser en función de nuestra velocidad, hay que, eh, hay que interpolar, porque está entre las dos columnas de 60-70 y 80-90. Como es entre 0,6 y 0,5, el punto medio es 0,55%, del cual obtenemos la longitud de transición y también podemos calcular la longitud de aplanamiento. Y como se trata de una espiral de transición, hay que verificar a cuál caso corresponde el alineamiento. Si corresponde a, a cuando la longitud de la espiral es igual a la longitud de transición, o cuando la longitud de espiral es mayor, o cuando es menor. Para este caso, la longitud de la espiral es mayor a mi longitud de transición, entonces va a quedar de esta manera, donde teníamos esos tres puntos y luego nuestro peralte máximo. Aquí está nuestro bombeo en negativo, 0%, nuestro bombeo y el peralte máximo. Recordemos que en el punto donde es 0 inicia lo que es, para este caso, inicia con nuestro punto T, y como la longitud de espiral es mayor, el punto S ya queda por fuera o bueno, va a estar después del desarrollo completo de nuestro peralte. ¿Qué más necesitamos? Las cotas, las progresivas se calcula y nos vamos directamente al esquema. Aquí está lo que les comento. El punto T y el punto S que queda por detrás de lo que es el desarrollo completo del peralte. ¿Qué más? Aquí tal vez faltaría indicar, bueno, como no nos indica qué tipo de alineamiento es, bueno, aquí sí nos dice. Como es una curva hacia la derecha, el peralte tiene que ir con flecha hacia abajo. Ya eso nos faltaría aquí en el esquema, ¿no? Esa flecha que indique hacia dónde tiene que doblarse el peralte. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Este sí no lo he visto. Esto está en función de la tangente corta y la tangente larga, que son estas dos longitudes de aquí. ¿Desde dónde me da mi progresiva? Progresiva en el punto P1. Supongo que es desde aquí el punto P1. Este examen se los voy a pasar. Esto
Mm, Estas dos tangentes supongo que es para lo que es las progresivas. Supongo que este punto de aquí es el punto de inflexión 1 y desde ahí para encontrar las progresivas. Esto en función de la tangente larga y tangente corta. Estos dos elementos están en su formulario en lo que es curva de dos radios. ¿Ya? Si se da el caso, nos va a servir para hallar lo que es las progresivas, para jalar desde ese punto las progresivas que necesitamos para nuestro replanteo. ¿Qué más? El desarrollo como una curva simple y lo que teníamos el día de ayer. Cuando se trata de dos curvas consecutivas, hay que hacer una corrección. En este caso, no sé si partimos ya desde un peralte máximo. Aquí ya está un peralte máximo del 7%. Entonces, al definir los radios, ¿nos da de dato? Creo que no. Los radios, yo creo que sí nos da de dato porque aquí ya se asumen los radios que hay. Entonces, como existe un radio mayor al otro, sí o sí hay que hacer una corrección de peraltes, donde nuestro radio con de menor dimensión va a adoptar la de nuestro peralte máximo y la de mayor dimensión hay que hacer un cálculo adicional utilizando la fórmula que les comenté que está en la página 2 de su formulario. Se calculan y sí o sí tienen que redondear. Seguramente ha salido 5.25, algo por ahí, y el redondeo corresponde al 5%. Y como pueden ver, para la curva de menor dimensión, que es la curva 2, se mantiene el peralte máximo. ¿Ya? Y justamente esta transición de peralte que existe entre el 5% y el 7% se tiene que dar justamente en la sección donde está el mayor radio. No se tiene que hacer en el otro lado. ¿Ya? Y el punto de intersección va a ser ese punto PC, digo ese punto PCC, y hay que asumir las porcentajes en recta. Aquí se asume un porcentaje en recta del 80% justamente para calcular las longitudes de transición y el replanteo. Ya aquí lo importante es recordar esta corrección del peralte. ¿Qué más tenemos? Son curvas eh, inversas. Tenemos la progresiva del punto A. Yo creo que la cota del punto A igual. Mm, los rumbos para hacer el alineamiento, las longitudes, el que nos interesa siempre es del punto B a C, que es la que vamos a utilizar para hacer eh, nuestro análisis de tangentes para hallar los radios. Entonces, con nuestros rumbos y azimuts calculamos las deflexiones correspondientes y con eso ya podemos hacer el cálculo de radios. Como no me indica nada, yo asumo radio 1 igual a radio 2, entonces de esa manera, conociendo las deflexiones, y también me debe decir justamente una longitud recta, ¿ve? Entre el punto PT1 y el punto PT2, 155 metros. Entonces, tangente 1 más tangente 2 más esa longitud recta me tiene que dar estos 564,96 metros y resolvemos para encontrar el radio. Y como es un radio que me estoy asumiendo, tengo que encontrar la velocidad específica. Y si no me equivoco, debe ser para lo que es el cálculo de peraltes. Entonces, esa velocidad específica se redondaría a 94 o mejor utilizar el 93,8 para hacer la interpolación. Aunque creo que no nos... Sí, sí o sí necesitamos interpolar porque
Solo hay la columna de 80 a 90 y luego de 100 a 120. Entonces hay que interpolar. Entonces, para peraltes necesitamos saber las progresivas, para lo cual sí o sí requerimos las tangentes, o por lo menos la tangente 1 y después la longitud de curva de ambos puntos, bueno, de ambas curvas, para hacer el análisis para las progresivas. En este caso partimos desde la progresiva del punto A, es decir, desde aquí. Entonces, lo que podríamos hacer es sumar esta longitud de 612,24 a esta progresiva para encontrar la progresiva en el punto B, luego restarle esta longitud T y luego sumarle la longitud de curva 1, luego la longitud recta para encontrar el punto PC2, luego la longitud de la curva 2 para encontrar el punto PT2. Y con eso hallamos las progresivas. Lo que nos faltaría aquí serían las cotas en función de la pendiente longitudinal. No sé si nos da de dato, creo que no. Cuanto asumido las cotas de pendiente longitudinal del 5,6%. Entonces está yendo en bajada. Y aquí está lo que les comentaba. Hace la interpolación para justamente esa velocidad específica, obteniendo 0,44%, de donde sale la longitud de transición y la longitud de aplanamiento. ¿Y qué más? Le faltó la gráfica, aquí está la gráfica. ¿Qué es lo que ocurre? Este es un caso especial. Si mi longitud recta es mayor a 150 metros, mi análisis para hacer el peralte tiene que ser eh, dos, eh, dos esquemas diferentes. Aquí pueden ver, es un esquema para la curva 1 y la curva 2. Esto debido a que esta longitud recta es mayor a 150 metros, justamente 155 metros. Si es menor a 150 metros, sí se puede hacer el análisis de lo que es transición en curvas consecutivas o inversas. Ahí sí no existiría, como en este caso, dos entradas y dos salidas, sino que va a existir una única entrada, un desarrollo al centro y la salida de la curva 2. ¿Qué más? Aquí el cálculo se hace como en una curva simple nomás, no hay a dónde perderse. Tenemos las dos longitudes, bueno, los tres puntos del bombeo negativo, el 0%, el bombeo, y luego el punto máximo de nuestro peralte. Y ese porcentaje en recta donde se va a encontrar mi punto PC1 para el inicio. Y lo propio en la salida. Eso para ambos casos. Ya, esto recuerden bien, si es mayor a 150 nuestra longitud recta, ya directamente tienen que analizar como dos esquemas distintos. ¿Qué más? A ver, esta de aquí, esto creo que no hemos llevado. El caso donde no existe una longitud recta. Hacemos el típico análisis de tangentes para encontrar el radio, del cual obtengo 92,193. Entonces, tienen que calcular para este radio la velocidad específica, que aquí está, la velocidad específica sale 53,659 y el hacer redondeo correspondiente. Como se trata de peraltes, tienen que calcular los elementos necesarios para las progresivas, que es tangentes y longitudes de curva, para caso de curvas simples. Y ahora vámonos aquí. ¿Qué es lo que ocurre en lo que es justamente una curva inversa? Hacemos el cálculo de la longitud de transición y longitud de aplanamiento. Y al centro, donde es el punto más importante, lo que ocurre
es que desde mi punto PCC en este caso, hacia ambos lados va a existir esa longitud de transición que he calculado. Como pueden ver, esta longitud es la longitud LT, porque estamos haciendo la transición desde el punto cero. En el punto PCC justamente se hace eh, el peralte 0% y luego hace el cruce hacia el otro peralte de mi curva. Entonces, como la diferencia entre mis peraltes sigue siendo del 7%, corresponde al cálculo que ya hemos hecho de 37,121 para este caso. Ya eso es lo único que cambia al centro cuando es y, inversa. ¿Ya? Hace esta transición de nuestro peralte máximo hasta el punto medio que es el PCC a 0% de peralte. Y luego la entrada y salida se diseña como una curva horizontal simple. No hay nada más que de dificultad. Si tenemos la progresividad del punto C, PCC, lo único que hay que hacer es restarle la longitud de transición y luego al otro lado sumar. Y aquí está su esquema correspondiente. O bueno, su replanteo para toda la curva. Aquí no lo divide, es la entrada, es el punto central, donde tenemos 3 puntos de interés al centro. El peralte máximo de mi curva 1, el punto PCC donde es 0% y el peralte máximo de mi otra curva 2. ¿Qué más? Esto de aquí es lo mismo, es una curva espiral de transición, donde, como vemos, hay dos velocidades, una velocidad específica y una velocidad de proyecto. ¿Cuál es la que tengo que utilizar? La velocidad específica. Aquí está, calcula el radio en función de esa velocidad específica y luego todos los elementos en función de esa misma velocidad. Ya, como se trata obviamente de peraltes, lo que me interesa es el punto tangente espiral y la longitud de la curva para hacer mis progresivos. Y identificar a cuál de los tres tipos corresponde esta longitud de espiral. Justamente corresponde a donde mi longitud de transición es igual a mi longitud de espiral. Son la misma medida o la misma longitud. Entonces, en el punto donde se hace 0% inicia mi punto T y donde se desasea completamente el peralte es el punto S. Aquí no hay que calcular porcentaje exacta, nada. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y esto ya es dos curvas consecutivas con una longitud recta grande. Aquí desde aquí partimos bombeo, carril, porcentaje en recta. Entonces aquí igual, obedecemos a la misma lógica de que si esto es mayor a 150, entonces se tiene que diseñar el peralte como dos esquemas distintos. ¿Dónde está? Este está mal, ¿ya? Estos son como es 180 metros de longitud recta. Sí o sí se tiene que separar la, lo que es los dos cálculos. O a menos de que 180 sea toda la longitud total, pero eso no dice en ninguna parte. A ver dónde está. Radio 1. ¿Qué es lo que me da paz? Este elemento, la externa y el
La ordenada media. Esto sí que la verdad no he practicado ya. Esto de pásenlo con este examen. Aquí para obtener el radio de cada una de las curvas. Mm, 91,628. Supongo que 180 metros ha de ser la longitud entre puntos de inflexión. Ya esto lo van a repasar. A ver si lo pueden ver. Luego esto ya va en función para curvas horizontales más seguras para la poligonal abierta. El primer parcial. Esto que es criterio de seguridad, carril, velocidad de proyecto, peralta, pendiente longitudinal, usuario mínimo, me dice, calcula las progresivas si si un punto que está a 290 metros antes que ET tiene como progresiva 10.400. Entonces, de aquí lo interesante es cómo partimos o cómo es el planteamiento. Me dice que desde el punto ET hay un, hay un rumbo al suroeste, es decir, en este sentido. Ahorita es mi punto ET. Me dice que hay de 37 grados, entonces está más o menos ahí. Suroeste. ¿Ya? Esto de aquí, suroeste. Que llega hasta mi punto de inflexión. Y el azimut desde el punto TE hacia el punto de inflexión es de 150 grados. Entonces, aquí se tiene que dar esos 150 grados. Desde aquí, porque recordemos que eh, este azimut que hay aquí se repite en la proyección eh, de esa misma, ¿cómo decirlo? De ese mismo alineamiento, de esa misma tangente. Entonces ya tenemos los dos azimuts, azimut de salida y azimut de entrada y de salida. Podemos calcular la deflexión que existe, ya que justamente va a ser esto. ¿Qué más? Luego las progresivas me dice que existe un punto aquí a 290 metros que tiene progresiva 10.400. Entonces, esto 10.400 tengo que sumarle esto. Luego obtengo el punto ET. Luego, para obtener las demás progresivas, lo único que tengo que hacer es sumar la longitud de espiral, luego la longitud de la curva circular, luego la longitud de la espiral y así encuentro las progresivas en cada uno de los elementos. ¿Ya? Aquí está la longitud de la espiral, la longitud de curva circular y la longitud de espiral. Esas tres longitudes hay que sumar. O bueno, en este caso es al revés. Si es un punto después de mi alineamiento, tendríamos que restarle. A estos 10.400 restarle 290, luego la longitud de la espiral, la longitud de la curva y por último la longitud de la espiral. Y así obtenemos todas las progresivas. Se dice... Oh, perdón, estoy leyendo mal. Dice antes que ET, ¿sabes? Estoy haciendo bolas. Antes que ET, un punto aquí por así decir. Ahora sí, pongamos que este es el punto X, aquí hay 290 metros. Entonces, ahora sí, va a ser sumarle a estos 10.400 es 290 y luego restarle cada uno de los elementos. Ya, ahora sí. Pensé que era después. Y listo. No hay nada más. Esto ya lo hemos resuelto.
Me pide que calcule con el radio mínimo, entonces mi velocidad de proyecto va a ser igual a mi velocidad específica para calcular el dato de mi pendientes de la TIP. Mm, luego más de lo mismo. ¿Qué más? Tenemos eso nomás. Ya. Mm, Se pasen sus peraltes con estos exámenes pasados y ojalá les vaya el día de mañana bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Luego tenía una duda respecto a lo que dijiste de modificar el peralte. Entonces modificaríamos el peralte en caso que no cumpla la longitud en recto, ¿no? Cuando son curvas consecutivas. Sí, ¿por qué? A la entrada y a la salida, Sí, ¿por qué? el peralte. Sí, porque estaríamos teniendo el problema más que todo aquí en el centro, ¿ya? Y obviamente no voy a entrar desde el 7% como es en este caso, ¿no? En las entradas no voy a mantener 7%, sino y como por ejemplo a las series de cálculo tenemos 5% que tengo que utilizar, entonces quedaría inclinado nuestro peralte. Entonces eso ya está mal. Por eso, lo mejor en estos casos de exámenes, primero es diseñar la entrada, digo, el centro por aparte y luego irse a lo que es la entrada y salida. Puede hacer dos, tres esquemas por aparte, ¿ya? Pero la parte más importante, como siempre, en curvas inversas, compuestas, siempre es la parte central, ¿ya? Tener cuidado de eso. ¿Algo más? Y en caso que nos diera una curva consecutiva con tramo recto en el medio, pero en este caso nos pida diseñar una transición y una simple y no nos dé los radios, ¿cómo asumiríamos en este caso? Como hemos hecho el día de ayer, había ese problema donde tenía que adecuar a un alineamiento, me decía, de ser posible, calcule para, no sé qué, calcule dos espirales de transición en una consecutiva. Entonces, teníamos este alineamiento donde justamente este delta 1 era 118 grados, si no me equivoco, y luego este otro a 22 grados, creo que era. Entonces, el que más se adecuó a una espiral de transición era esta de aquí, y luego la otra podría ser simplemente una curva horizontal simple. Para lo cual, donde el problema se sitúa justamente en la longitud de la espiral. De los tres criterios que hay, el único que no está en función de lo que es mi radio es el de Peralte. Si me da el ancho de Casil, bueno, si el ancho de Casil o el ancho de calzada, puedo hacer el cálculo de esa longitud de la espiral, porque es n por a por e sobre i. Porque si utilizo, por ejemplo, el de seguridad, que es 2,72 por la velocidad sobre 2, si no me equivoco, más sobre j, todo esto por la velocidad de proyecto al cuadrado sobre 127 por el radio menos e. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que el punto P o el elemento P y el elemento K está en función de esta longitud de espiral. Entonces, estos dos ecuaciones se va a hacer grande, grande, monstruoso se va a hacer. Porque para hacer este análisis de dos curvas consecutivas,
o como en este caso, ocupamos esta distancia que hay para hacer T1 más T2 igual a esa distancia horizontal, ¿no ve? Entonces, si esta va a ser mi longitud bueno, mi tangente espiral, esto más o menos se va a ver así, R más P, todo esto por tangente de mi deflexión 1/2 más el punto K, todo esto es T, todo esto más el radio por tangente de mi deflexión 2, todo esto medios, igual a esa distancia horizontal. Si yo utilizo el criterio de seguridad, vamos a obtener una ecuación grande justamente en el punto P y lo mismo en el punto K. Para que eso no ocurra, lo que hemos utilizado para hacer el cálculo más rápido es la longitud de espiral en función del peralte o el drenaje. ¿Ya? Si no fuese el caso, sí o sí te tiene que dar el radio de partida. Utilizar radio tal. Entonces, mi longitud de espiral que va a ser igual a mi longitud de transición en mi diseño de peralte, tendría que considerarlo ya el que me he asumido al principio, no me lo he cambiado en el diseño de peralte. Como no te entendí. Nos hemos basado en que la longitud de espiral sea igual a la longitud de transición, ¿no? Para ya el radio mínimo. No, no, no. Ahora no. Aquí lo que estamos diciendo es que aquí lo único que va a ser igual va a ser radio 1, va a ser igual a radio 2. Luego vamos a tener la longitud de espiral, vas a tener calculado. Esto lo vas a calcular. En este caso, el día de ayer creo que hemos calculado alrededor de, salía 50,909. Entonces ya tienes un valor ya calculado. Y con ese valor ya calculado, este elemento P y elemento K se reducen, ¿no ves? Esto es esta longitud de espiral, por así decirlo, de 51 metros sobre lo que es 24 por el radio, que es mi incógnita, que quiero saber. Luego esto lo propio va a estar estos 51 metros sobre 2 menos 51 metros al cuadrado sobre 240 por el radio. Este es al cubo y este es al cuadrado. Entonces se deduce. Eso es lo que nosotros queríamos, que se reduzca para meter en nuestra calculadora. Porque si utilizamos este criterio de seguridad, no va a tener suficiente espacio tu calculadora para que metas toda esta ecuación grande. Peor aún si se trata de dos espirales de transición. ¿Ya? Luego, para el diseño de peralte, vos ya mantienes esta longitud de espiral. Luego tendrías que hacer el cálculo de la longitud de transición para definir cuál es el tipo de peralte que tengo que elaborar, ¿no ve? Si de longitud de espiral es igual a longitud de transición, o si la longitud de espiral es mayor a la longitud de transición, o el caso contrario, que sea menor a la longitud de transición. ¿Ya? Sé que es mucho porque ahorita es un examen final, prácticamente. Solo el único beneficio que tienen, aunque es la verdad más de mérito, que no entre curvas verticales, porque curvas verticales es sencillo si solo se trata de diseño. Más sencillo que, lo, que curvas horizontales. ¿Ya? Porque es directamente calcular unos cuantos elementos y directamente se planteó que es para mi diseño. Y no hacer todo este análisis que hacemos para peraltes, para curvas, para el diseño de curvas horizontales. Entonces, hay muchas cosas que aprender, la verdad. Es demasiado. Pero es más que todo por el tema del tipo de curso extraordinario que están haciendo. Ya, así que no se desanimen, tienen 3 oportunidades más. Bueno, son 3 oportunidades las que tienen. Mañana su examen, el segundo parcial y por último el examen final. Pero ojalá que el día de mañana apruebe, ¿ya?
¿Algo más? Bueno, aquí concluye la clase.